Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Les deseo lo mejor de lo mejor. Mucha luz, mucha paz, mucho amor, mucha alegría, mucha salud y los abrazo de alma a alma con todo mi amor. Deseo que todo esté vibrando en armonía y eso nos toca a cada uno de nosotros, provocar que las cosas sucedan. Está en nosotros cambiar esa lengua mental que en ocasiones sí que da mucha lata. Pues yo también, óigame, ¿qué cree? Yo también soy humana. Yo también siento momentos y bueno, alteraciones y demás. Inhalamos, exhalamos, nos ponemos a contar las bendiciones que tenemos, dejamos de estar viendo lo negativo, dejamos de quejarnos por lo que no somos o no hacemos o no tenemos y aprendemos a bendecir lo que sí somos, lo que sí hacemos, lo que sí tenemos, porque se nos va a todos, de repente se nos va. Que debemos de hacer una plática constante y continua con nosotros mismos, porque penosamente podemos tener una tendencia a pensar en negativo, siendo que hay cosas muy lindas. Vamos a valorar lo que somos, hacemos y tenemos. Y vamos a ver la vida por el lado amable y positivo. Esta semana es todita esta semana del 27 de julio al 2 de agosto es luna creciente. ¿Qué pasa en luna creciente? Pues todo se da. Lo que iniciamos, pensamos, visualizamos, decretamos en luna nueva o la luna nueva de hace 2 meses, 3 meses, 6 meses o las intenciones que hayamos hecho en el eclipse solar. Luna nueva, luna creciente es para que se nos dé, es tiempo de cosechar, es tiempo de avanzar, de confiar, de creer. Tenemos el sol en Leo, eso nos prende, nos motiva, nos hace como que más alegres, más divertidos, bueno, también muy creativos, muy amorosos, muy apasionados, muy pasionales, también, ¿cómo no? Un poco celosos, un poco posesivos, un poco aprensivos. Valiosa la semana porque está buenérrima, luna creciente. ¿Para qué más lo hacemos? Para cortarnos las puntitas del cabello. ¿Cuándo le sugiero yo cortarse puntitas del cabello? El 1 y el 2 de agosto, que va a estar la luna creciente en Capricornio. ¿Quieres arreglar las situaciones amorosas y sentimentales? El 28 y 29 de julio. Bueno, van a ser 2 días súper apasionados. Nada más por eso les dije en un inicio, ojo con los celos y las posesiones, porque pues, óigame, lo que nos corresponde por derecho de conciencia es nuestro y así es sencillo. Y ya sin más, me voy con las recomendaciones astrológicas. Aries, todo absolutamente lo que inicies esta semana te va a dar no grandes resultados, grandísimos resultados. Lo que inicies, sea en amor, en romance, en familia, en pareja, en trabajo, en ejercicio, en dieta. Bueno, también vamos a tener formalización en tus relaciones, no solamente las sentimentales, sino las sociales. Es una semana buenísima para ti, mi querido Aries, si estabas queriendo terminar algún tipo de relación que decías, ya no quiero esta relación en mi vida, de lo que sea, porque pues todos tenemos el total derecho de decir hasta aquí. La mente está muy clara, es una semana de mente clara, de decisiones muy analizadas, muy pensadas. También es una semana muy buena para arreglar las cuestiones financieras, crediticias, bancarias, porque te van a decir sí, aprovecha esa fuerza, esa alegría y esa felicidad que tienes y por supuesto pues el signo Leo que te aspecta positivamente. Para los Tauro, es momento de hacer que las cosas sucedan, no esperes que los demás te digan qué es lo que debes de hacer. Sé perfectamente bien que tú, mi querido Tauro, tienes esa paciencia o esa perseverancia o prudencia muchas veces de esperar a que vayan caminando las cosas.
Lo mejor que puedes hacer esta semana para tu bien y para los de tus seres amados es no esperar, simplemente actuar. Ya lo has pensado, lo has analizado, lo has observado, lo meditaste, es tiempo de hacerlo realidad. Por medio de contactos sociales o de tus familiares vas a poder avanzar con mayor rapidez en algún acuerdo, en alguna negociación. También es muy importante que te des tiempo para ti. Tienes tiempo para todos y eso te puede desgastar. Si tú te empiezas a dar un poco más de tiempo para ti, a mimarte, a atenderte, a apapacharte, todo lo que tú has querido hacer en cuestiones de negocios o de relaciones públicas o de creatividad, o ventas, que le digo que todos a final de cuentas estamos en ventas, algo vendemos en nuestro trabajo, en nuestros negocios, en nuestra vida diaria, se te va a dar de manera muy positiva. Ojo nada más con los celos y en tus relaciones personales, familiares y las laborales, no valen la pena. Para los Géminis, hay muy buenos cambios patrimoniales. Hay algo que estaba detenido totalmente, va a empezar a caminar, pero con una rapidez bárbara. Algo que pensabas tú que ya no se iba a dar, mi querido Géminis, pues ¿qué crees? Que sí se está dando. Y esto además lo tienes merecido. Es tiempo de cosechar, de seguir sembrando como siempre, pero de cosechar. Por medio de un contacto social o algún familiar, te recomendaron o te impulsaron o te apoyaron para hacer algo nuevo o algo diferente que te va a convenir, pero a muy corto plazo, sin pasar del mes de octubre, con algo nuevo, algo diferente que te va a dar beneficios en cuestiones personales de status quo y en tu economía. Para los Cáncer, no es tiempo de pensar, mi amor, es tiempo de actuar. Piensa poco, siente mucho, actúa bastante, confía en la abundancia que este universo rico tiene para todos. Deja de ocuparte o de presionarte de más de las necesidades de terceras personas. Sí sé que es lo tuyo, el cuidar, el mimar, el atender, el apapachar. Solamente que en la medida que lo empieces a hacer para ti, vas a poder compartir todavía más con los demás. Si tú quieres compartirle oxígeno a alguien que está cercano a ti, tú primero ponte la mascarita de oxígeno para que les puedas dar. Así que reencuentra piezas perdidas contigo mismo. Aprovecha que la luna está creciente y a ti te aspecta de manera sensacional. Vas a recibir buenas nuevas en tu ambiente profesional. Puede ser incremento en tu salario, solución a un conflicto o a algo detenido, a un acuerdo, y especialmente en tu persona y en tu familia hay alegría y felicidad. Para los Leo, aproveche ese carisma, esa atracción, ese magnetismo, ese que uno sé qué sé yo, que vas a traer toda esta semana, porque la lunita creciente te está aspectando de manera muy positiva, dependiendo por dónde vamos a tener la luna en Sagitario, martes, miércoles, así que aprovéchala porque se te multiplican a ti la atracción, el magnetismo, y no solamente es para las relaciones sentimentales, no hombre, la atracción y el magnetismo es el típico que dices, ay, qué bien me cae, ay, qué persona tan carismática, ay, qué cosa tan hermosa. Bueno, pues es momento de hacer eso que estaba detenido, eso que no se estaba dando, eso que tú pensabas que no se iba a dar. Hay que fluir y hacer cosas nuevas, mi amor. No te quedes quietito, quietita, salte de círculos de confort. Pon en marcha esos planes, esos deseos, esos proyectos y especialmente tu creatividad. Toma papel y pluma y empieza a escribir. Tienes muy buenas ideas, ahora es momento de ponerlas en acción. Para los Virgo, la intuición, la percepción, los sueños premonitorios, esos mensajes que no sabes ni por dónde llegan, que de repente dices, oye, ¿me hablaste? Y nadie te habló. Bueno, son tus guías, son tus ángeles, son tus maestros, que estás conectado totalmente. Todos estamos conectados con la frecuencia, que es el ser supremo dentro de nosotros, que siempre está, que nos habla a las 24 horas del día, siempre, a toda hora. Ponle mucha atención a las señales y a los mensajes que te están enviando. Ahí tienes las claves que tú necesitas para tomar esas decisiones y esas determinaciones que tienen que ver con tu vida personal. Porque para que tú quieras que las cosas se apliquen externamente, ya sea en el estudio, en lo social, en lo familiar, en lo laboral, en lo económico, tienes que estar en paz contigo.
Tu intuición y tu percepción te van a decir exactamente cuál es el camino a seguir, cuáles son las mejores formas para solucionar las situaciones que te están incomodando en lo personal y en lo profesional. Para los Libra, mucha pasión. Es una semana de pasión, de intensidad, de ganas, de ánimo y es bueno. Pero ahí, ¿qué podemos ponerle el pero? Celos, posesiones, aprensiones, desesperaciones, inquietudes. Date tu sitio, date tu lugar, pelea el lugar que te has ganado, mi querido Libra. Es tiempo de decir, yo estoy aquí porque me lo merezco, porque he sembrado mucho, porque son mis tiempos, porque hago las cosas bien hechas, porque confío en mis posibilidades. Reafírmate, reconéctate con tus piezas perdidas en tu interior. Es una semana buenísima de triunfo, de éxito, de abundancia, de prosperidad en lo personal. No solamente cuando hablo de triunfo, éxito, abundancia, estoy hablando de trabajo, hablo en lo personal. Al estar tú bien contigo mismo, vas a poder luchar y pelear lo que te corresponde por derecho de conciencia. Tienes buenas nuevas en tu ambiente profesional, un nuevo proyecto, algo que se está presentando. Te dije hace varias semanas que era importante delegar, ¿verdad? Pues sí, aprender a delegar porque vienen más trabajo, más responsabilidades de las que tienes en estos momentos. Para mis queridos escorpiones, vamos a trabajar con tu yo, tu ser, tu interno. Tienes confusiones al momento de tomar determinaciones y decisiones que tienen que ver con tu vida profesional, económica, negocios y demás. Ahorita no es momento, mi amor, para tomar determinaciones y decisiones. Relajado, tranquilo, sereno. Haz un trabajo interior, haz introspección, pregúntate a ti mismo, ¿exactamente estoy haciendo lo que quiero hacer o hago cosas que de repente me dicen que es lo mejor porque es lo que me conviene? Es momento simplemente de hacer lo que tú crees que es lo correcto para ti. Si te asesoras, te dan consejo, te dan guía, personas que tú amas mucho, no necesariamente tienen que ser de familia, porque muchas veces en la familia no nos pueden dar el consejo que estamos necesitando porque no nos van a hablar con la claridad que necesitamos. Tú, mi querido escorpión, aprovecha esta semana para reencontrarte contigo mismo, cerrar los ciclos que tengas que cerrar y abrir los nuevos que llegan. Traes muy buena fortuna, aprovéchala. No te detengas y especialmente no detengas tus pasos por los ladrones de sueños. A ti siempre te van a señalar porque brillas mucho, mi amor. No, nada más mándales amores y bendiciones. Y fácil. Si tu brillo les molesta, pues que se pongan lentes. Para los Sagitarios, muy buenos cambios en nuestra vida económica. Ay, sí, ¿verdad? Qué buen respiro. Sí, vamos a respirar a partir de ya. Fíjense que a partir de esta semana, agosto, septiembre, octubre, las aguas empiezan a subir para poner armonía y equilibrio en nuestra vida económica, laboral y profesional. Algo que no nos inquieta mucho a los Sagitarios, porque créanme que Júpiter nos da esa buena fortuna, abundancia, prosperidad, que cuando se nos cierra una puerta se nos abre un portón de 4 hojas, y eso va a pasar en la vida de nosotros los Sagitarios. Definitivamente esta semana y la que sigue son buenérrimas en todo lo nuevo, lo diferente. Imagínate, luna creciente y luego la próxima luna llena. Sagitario, no platiques lo que vas a hacer, nada más hazlo. Y eso sí, controla los impulsos en tu hogar, porque hay momentos que quisieran decirte que te relajes y no saben cómo decirlo. Así que, bueno, pues ya lo dijimos, ¿verdad? Vamos a relajarnos, Sagitarios. Para los Capricornio, vamos a poner las cosas en la balanza. Vamos a respirar, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. No todos tienen tu capacidad, mi querido Capricornio. Tu orden, tu disciplina, tu puntualidad, tu exigencia, tu capacidad de logros, de avanzar. Eso es bien importante y te lo voy a poner sobre la mesa para que le des el permiso a tu ser de confiar en los que están a tu alrededor, porque penosamente tú muchas veces piensas que nadie sabe hacer las cosas más que tú. Yo sé que eres bien inteligente, bien capaz, bien audaz, bien aventurero, bien ocurrente. Sí, mi amor, pero si tú quieres hacer más de lo que estás haciendo, deja que los demás también hagan las cosas. Si tú ya dijiste que algo se iba a hacer, deja que los demás lo hagan. No vayas y lo supervises.
¿Para qué te digo todo esto? Vienen muchas propuestas, vienen más cosas de las que estás haciendo en estos momentos. A pesar de que ha sido un año con tantos planetas retrógrados y especialmente en tu signo, que ha sido bastante complicado en tu ánimo, en tu ser, en tu interno, en exagerar los acontecimientos, te invito a que aproveches esta semana. Es muy buena para ti. Vas a tener, además va a estar la luna creciente en tu signo el 31 y el 1 de agosto. Eso se te multiplican los negocios, el trabajo, las oportunidades. No te hables de forma negativa. Háblate con mucho amor, háblate con mucho cariño y haz que las cosas sucedan y confía en las personas que están cercanas a ti para que de esta forma puedas crecer con mayor rapidez en todo lo que estás haciendo. Los Acuario, después de algún tipo de presión o de tensión emocional, todo está funcionando de manera sensacional para ti. Hay paz, armonía, tranquilidad, serenidad, buena fortuna y abundancia. Hay mucha atracción, mucho magnetismo. Hay varios planetas que te aspectan de manera muy positiva en algo nuevo o en algo diferente. No importa la situación que todos estamos viviendo, tal vez estamos un poco limitados para hacer cosas, para salir, para conectarnos, pero podemos conectarnos. ¿Y tú qué más, mi querido Acuario? Bueno, los Acuarios se les da requete bien todo eso de los correos electrónicos, las llamadas, las videoconferencias, las aplicaciones y demás. Aprovecha porque tu creatividad está tan elevada que se marca que vas a llegar a hacer algo nuevo, algo diferente, punto muy aparte de lo que tú sabes hacer en estos momentos. Te van a llegar grandes ideas que son como dones, como talentos, que no son escondidos, están muy claros en tu vida, pero al momento de ponerlos en acción te va a rendir frutos y grandes beneficios. Si los empiezas esta semana, vas a tener muy buena fortuna, abundancia y prosperidad. Para los Piscis, tu mente está clarísima, la traes agilísima, la traes al 1000, a todo lo que da. Entonces, esa mente tan creativa, tan ágil, es momento claro, preciso, así de sencillo. Haz esa llamada pendiente, manda ese correo, pon las cartas sobre la mesa. Lunas crecientes ayudan tremendamente, especialmente te van a ayudar a ti en cuestión de asociaciones, de negocios, de convenios, de contratos. Y no esperes más, no es tiempo de dejarlo para después, es tiempo de hacer algo nuevo, de hacer algo diferente, de confiar mucho en ti. Confía mucho en ti. Mi Piscis, te lo digo con mucho amor, tienes no 5 estrellas, tienes 7 estrellas. Confía en la abundancia que el universo tiene para ti. Te invito a que te pongas, como nunca te he invitado, a mero adelante de la fila. Haz llamadas, manda correos, haz videoconferencias, porque la buena fortuna te acompaña. Todo lo que hagas esta semana te va a rendir grandes frutos. Muchísimas gracias por haberme acompañado, que todos y cada uno de sus sueños se hagan realidad. Recuerda que todos somos lo que pensamos, piensa lindo, piensa positivo, confía en que todo lo que pase por tu mente, tus ojos lo verán hecho una realidad. Suscríbete a nuestro canal, ponle dedito para arriba, ponle campanita, compártelo con tus amistades y con tu familia, denle la vuelta a todo el canal. De repente me piden recetas para el dinero, para el amor. El canal está lleno de recetas. Y también escucha a nuestros invitados expertos con tantos temas importantes para todos nosotros. Les deseo luz, fuerza y energía. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.